El reino conservado es el siguiente tema. Ya vemos primero, Dios crea un reino y crea al hombre y la mujer para que ejerzan su gobierno a través de toda la creación en la estructura de la familia, como una comunidad, un pueblo que sirve a Dios. En el libro de Roberts, este título y lo que pasa desde Génesis 3 en adelante lo llama el reino perdido. Eh, yo no lo llamo reino perdido porque no creo que el reino se haya perdido acá. Eh, para mí el reino se pierde cuando Dios le quita el reino a Israel y se lo da a la iglesia. Jesús, eso para ya lo veremos. Pero le pongo el título del reino conservado porque más que la caída y la rebelión, quiero que veamos en Génesis 3, no sé hasta dónde lleguemos hoy, la misericordia de Dios. Y veamos Génesis 3 a una nueva luz. Usualmente Génesis 3 se ve desde la perspectiva más negativa y terrible posible, porque se entiende, es la caída, es la entrada del pecado al mundo, pero de nuevo, el pecado no es el protagonista, la serpiente no es la protagonista, y entendiendo todo eso, creo que vamos a entender Génesis 3 de una forma muy bella. Entonces empezamos por la caída, o lo que yo prefiero llamar la rebelión del hombre. Porque más que una caída, que lo veo como un acto muy ingenuo del hombre o tal vez un error del hombre, creo que de lo que hemos podido ver y lo consciente y racional que es el hombre, no fue un accidente, ¿sí? No fue un error del que el hombre no tuviera información, sino al contrario. Al verle la intencionalidad a lo que el hombre hace, creo que llamarlo rebelión es lo más importante, ¿no? Entonces dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Así se introduce a este ser. Entonces, lo primero que tenemos que hablar es la serpiente. ¿Quién es esa serpiente? Obviamente, a lo largo de la escritura vamos entendiendo y viendo más quién es este ser. Pero lo que podemos ver es que desde el principio este ser es un ser que anda en rebelión con Dios. ¿Sí? Al contrario del hombre y la mujer que son creados bajo el gobierno de Dios y quieren servir a Dios, Génesis empieza mostrándonos que este ser es un ser que está en rebelión con Dios. Él no quiere servir a Dios, él no quiere hacer la voluntad de Dios, él no quiere ejercer el gobierno de Dios. No nos dice por qué no. Dios no le va y nunca le da el protagonismo a este ser. ¿Sí? Él siempre es un personaje que cumple su voluntad de alguna forma, pero, pero no es el protagonista de esta historia, ni es el protagonista de este texto. ¿Qué sabemos de él? Sí había una serpiente física, ¿sí? No, hay muchas teorías respecto a la serpiente, ¿no? Si nos vamos como al mundo liberal, hay gente que decía, la serpiente es la voz interna del hombre buscando conocer, ¿no? Y eso está entendiendo que el hombre es, que el árbol del conocimiento del bien y del mal es exactamente el árbol que le da conocimiento al hombre. Hay otras personas que creen que la serpiente es el deseo sexual y que lo que pasa en el jardín del Edén es que el ser humano eh, tiene un despertar sexual. Evidente que no es así, porque ya desde Génesis 2 podemos ver que Dios hizo el hombre y la mujer para que fueran una sola carne, que incluye la unión sexual, ¿no? Eh, y nos muestra que, uno, la sexualidad no es mala. Dios la creó y Dios quiere que el hombre y la mujer ejerzan sexualidad. Ay, sí, ese es un comentario que se me olvidó decir de ese momento, perdón. Antes de continuar. Eh, en Génesis 2 y solo en Génesis 2 se nos habla de el hombre y la mujer y, como se podría decir, del correcto uso de la sexualidad humana. Después de Génesis 2, vamos a empezar a ver prohibiciones de cómo no ejercer la sexualidad humana. Eh, pero solo en Génesis 2, y es más, ese es el pasaje que Jesús cita para hablar del matrimonio, se habla del correcto uso de la sexualidad. Y creo que no es porque no sea importante, al contrario, definitivamente, la familia es madre, padre e hijos. Ese es el orden creacional de la familia.
Eso quería solo decirlo porque era un comentario que quería hacer antes, lo siento. Pero es muy claro y es muy enfático. Es más, Dios lo pone en el lugar perfecto. ¿Por qué no lo pone en la ley? Porque la ley viene, como diría Pablo, para revelarnos nuestro pecado y nuestra maldad. La buena sexualidad no necesita ser parte de la ley porque la buena sexualidad es buena. Y la familia nace del uso correcto de la sexualidad humana. Entonces, ponerlo en Génesis 2 no es que lo haga menos relevante. Antes, ponerlo en Génesis y en el orden creacional nos muestra que la sexualidad humana, como Dios la creó, es absolutamente perfecta e incambiable. Ese es el orden creacional de, de Dios. No hay otro, no hay argumento para otro uso de la sexualidad humana nunca. Todo lo demás obviamente nos va a mostrar que es incorrecto porque cuando el hombre se deprava, cuando el hombre peca, empieza a ejercer la sexualidad de forma incorrecta. Y Dios tiene que mostrarnos los usos incorrectos de la sexualidad. Pero solo hay una mención del uso correcto de la sexualidad, y es en Génesis 2, y es porque es tan importante que va en el orden creacional del hombre y la mujer. Eso como comentario, porque mejor sé por esto del deseo sexual. Lo siento por no mencionarlo antes, pero no hay familia de padres o madres. Eso no existe en el orden creacional de Dios. Es solo un comentario que creo que es importante hacer. Entonces, ¿qué sabemos de la serpiente? De nuevo, sí había una serpiente física, pero el texto y la estructura del texto nos muestra que es movida por un ser fuera de ella, ¿no? Entonces, la voz de la serpiente no es que la serpiente hable, es que hay un ser que controla la serpiente y es por eso que la serpiente puede hablar. Y curiosamente, esta palabra en el hebreo que dice astuta no es necesariamente una palabra negativa. Es más, si uno la traduce de forma positiva, podría decirse es la más prudente de todos los animales que están en el campo, ¿no? Obviamente acá se traduce astuta porque es obvio que tiene una connotación negativa. Pero entonces Dios crea un montón de animales y este ser, que esto no hace referencia solo a la serpiente física, sino al ser que mueve la serpiente, entra en la historia para crear caos. ¿Qué sabemos del ser? De nuevo, lo que yo creo que sabemos del ser son solo títulos y que es un ser que está en rebelión constante con Dios. Y su propósito último, revelado en la escritura, es Él quiere que todo ser esté en rebelión contra Dios como Él está en rebelión contra Dios. Eso es lo único que sabemos de este ser. Este ser es un ser que le encanta el caos y le encanta crear rebelión. Solo sabemos títulos de él. Eh, Hay gente que hace una relación entre la palabra Saraf, que hace referencia a un tipo de serpiente, y los serafines, que son Sarafim. Eh, Hay debate respecto a eso. No sabemos si era un serafín o no era un serafín. Hay gente que cree que los serafines son como serpientes en el plano celestial. La evidencia va de lado y lado. Yo no creo que la evidencia gramática del hebreo del uso de la palabra saraf como serpiente. Por ejemplo, cuando habla de la serpiente de bronce, es una saraf de bronce. No creo que sea eh, que el argumento dé para decir que era un serafín. Sabemos que es un ser angelical. Eso sí sabemos. ¿Qué ser angelical? No sabemos. No era el segundo en el trono de Dios, eso lo sabemos. No era el mayor de todos los ángeles, eso lo sabemos. Eh, de nuevo, todos esos pasajes cuando los estudiamos en su contexto, si tuviéramos el tiempo, porque tengo como un propósito de lo que quiero enseñar, mostrarían que no está hablando del adversario, ¿no? El término Satán es el adversario. Eso es lo que el término Satán significa. Entonces, sabemos que ese, de nuevo, está en rebelión con Dios y quiere causar rebelión con Dios. A todos. eh, y aquí es donde se nos introduce en la historia. ¿Por qué la serpiente está en el jardín? ¿Por qué creen? ¿Uno o dos voluntarios?
Todo lo creado estaba en la tierra, no sé. No, ¿por qué creen que está ahí? O sea, Dios crea un jardín, porque Ajá. siempre la gente se queja del árbol, pero ¿por qué la serpiente está en el jardín? O sea, sabemos que el árbol del conocimiento del mal está ahí. Eh, pero ¿por qué está la serpiente? Dios crea a la serpiente y la serpiente está en el jardín. ¿Por qué creen que la serpiente está ahí? Basado en lo que hemos visto. Tenía un propósito también. Sí, tenía un poquito, pero no, o sea, basado en lo que ustedes creen o las creencias que tienen, ¿por qué creen que la serpiente estaba ahí? Porque buenas noches, Buenas noches. quizás porque el tentador hizo algo para que ella llegara ahí porque la iba a usar como un instrumento. Oh, claro, pero más que la serpiente como el animal, me refiero a la serpiente en este contexto. La serpiente ya está, podríamos decirlo de alguna forma, poseída por el Satán. eh, entonces, porque es que siempre veo que la gente se queja del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero la pregunta que yo siempre me hago en este texto es, ¿por qué la serpiente está ahí? Porque el árbol no es el problema. Si la serpiente no hubiera estado ahí, Eva no hubiera comido el árbol. Eh, ¿Por qué está la serpiente ahí? Eh, quería destruir, si ya está Satán ahí, pues quería destruir la relación entre Adán y Eva. Claro, pero si Dios crea un mundo perfecto y crea un reino donde el ser humano está hecho para agradar a Dios, ¿por qué está la serpiente ahí? Dios pudo haber no permitió que el Satán entrara y que la serpiente estuviera ahí. Eh, y eso es algo muy curioso porque siempre veo que la gente se queja del árbol, pero nadie casi nunca se queja de la serpiente. Ujú. Sí, y como decía Samantha, ahí había un propósito. Tal vez Dios Claro, lo permitió para su propósito, para el plan que él tenía. No exacto. sé. Entonces, acá creo que nos Fijar podemos, una regla, tal vez. acá es donde nos volvemos al reino de Dios, ¿no? Y vamos a este pasaje. Un momento. Este. Tú querubín protector. Ay, me pasé. Sí, de nuevo. Eh, acá está hablando de Adán, ¿no? Y dice, tú querubín protector de alas despegadas, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de piedras de fuego. Entonces le dice, este es el rol de que Ezequiel, de todos los roles de Adán, todos sus oficios, el de rey, el de sacerdote, escoge este. Lo define como un querubín, de nuevo, imaginemos como querubín en sí mismo es un ser protector. Entonces dice un protector, protector, y así es como podríamos decir que en el hebreo, para hacer énfasis, siempre se repiten las palabras. Si yo quiero hacer un superlativo, lo repito 3 veces. Si quiero darle énfasis, lo repito 2 veces. Si entendemos a Adán como un rey siervo, él tiene que gobernar la creación. Y un sacerdote, él tiene que hacerlo bajo el gobierno y la revelación de Dios. La serpiente está ahí para que Adán ejerza su gobierno. ¿Sí? Él tiene la habilidad y el poder para someter y dominar a cualquier criatura. Entonces, ¿cuál era el rol de Adán en esa situación? Él debía expulsar a la serpiente del jardín. Y acá vamos a entender algo muy importante en el reino conservado y es, siempre le echan la culpa a la mujer de lo que pasó en Génesis 3. Pero la realidad es que este texto y la historia bíblica y la historia de la humanidad nos van a decir la culpa es del hombre. Y donde el hombre hace las cosas mal, hay desastres. El hombre incompetente va a crear problemas en el reino de Dios y en el mundo humano. En una sociedad donde hay hombres incompetentes, es una sociedad que no va a funcionar. Adán tenía el rol de proteger el jardín y Adán no lo hizo. Y eso es terriblemente grave porque él sabía lo que estaba haciendo. Y acá es donde volvemos al pasaje de Pablo, ¿no? La mujer fue engañada, no el hombre. Eso no es echarle la culpa a la mujer, eso es echarle la culpa al hombre. Ahí lo que está diciendo Pablo no es, todo es culpa de la mujer, está diciendo,
El hombre no fue engañado, el hombre lo hizo voluntariamente. ¿Sí? Y acá es donde empezamos con la tentación. Este ser que está en constante rebelión contra Dios, viene a dañar todo lo que Dios ha hecho. Y bueno, entender, obviamente lo vamos a ver después, pero acá Adán y Eva están juntos, ¿sí? Usualmente, de nuevo, en las caricaturas y en las historias bíblicas es como si la mujer estuviera sola con la serpiente y luego va y encuentra al hombre y le da la fruta y el hombre come y por allá todo lejos, no. Ellos dos están juntos. Estos dos hombres treparon el monte alto de Dios. Y en ese monte alto, recuerden, y esto es importante verlo, al frente, al lado, a izquierda o derecha o atrás del árbol del conocimiento del bien y del mal, está el árbol de la vida. Estos dos árboles están en un monte en el centro del jardín. Acá está la serpiente y acá al frente o atrás, yo no sé en qué parte, pero en el centro están los dos árboles. ¿Cuál estuvo primero? Probablemente por lo que nos cuenta el relato, tal vez nunca habían ido al centro del huerto. Creo yo que eso es lo más probable. Trepan el monte y el primer árbol que está ahí es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y en ese árbol está la serpiente. Y la serpiente, este es otro título que se le utiliza mucho en la Biblia, ¿no? El tentador. Tienta a la mujer. ¿Sí? Y uno acá ya empieza a notarse la rebelión de la serpiente contra Dios y la rebelión y la incompetencia de Adán, ambas al mismo tiempo. La serpiente no se dirige al hombre, porque la serpiente sabe cuál es el rol del hombre. Y él está tan en rebelión contra Dios que él coge a la ayuda del hombre y no al hombre. Y le dice, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. No hay nada más curioso que él empieza citando la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ya damos por sentado que la serpiente sabe que el hombre y la mujer conocen la revelación divina. Y les hace una pregunta a la mujer, no a ambos. Coge a la mujer y le dice, con que Dios les ha dicho, sabe que ambos tienen la revelación divina, pero se dirige a la mujer. De acá se puede ver la rebelión. Y cuando entendemos que los dos están juntos, y que en el siguiente párrafo la mujer responde, vemos que el hombre es incompetente. ¿Sí? Porque el hombre iba a decir, uno, cállate, dos, fuera del jardín, tres, no lo escuches. Pero no lo hace. Él deja y él permite que la mujer sea engañada. Eso es terrible. El hombre, nosotros siempre, le echamos la culpa a la mujer, pero el hombre, Adán, hizo todo mal. Y por eso es que Dios le va a echar la culpa a Adán. Y por eso es que en Adán todos morimos, no en Eva. Entonces le hace una pregunta y altera la palabra de Dios. Con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Entonces, altera la palabra de Dios y hace una pregunta capciosa. La mujer le responde, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Pero creo que quiero mirar que la siguiente diapositiva. Ok, no, entonces no la es. Entonces, cuando nosotros vemos esto y vemos el mandato de Dios en Génesis 2, vemos que un montón de cosas están mal. Pero acá está la pregunta. ¿Quién le dijo a la mujer la instrucción divina? Porque Adán. el hombre. Exacto, ¿no? Entonces, ¿de quién escuchó la mujer el mandato divino? Del hombre. Entonces, acá siempre dicen que Eva tuerce la palabra de Dios, pero acá lo que yo creo es que acá vemos la incompetencia del hombre, de nuevo. Entonces les dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Acá falta algo, y es libremente. Entonces, le quita algo a la palabra de la relación de Dios. ¿De dónde sacó la mujer esto? Del hombre. Dos, dice, del árbol, del fruto que está en medio del huerto.
¿Qué le dijo Dios al hombre? Que no lo deben comer. Pero, ¿qué árbol le dijo? El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué dice Eva? Del fruto que está en medio del huerto. Pero hay dos frutos en medio del huerto. Entonces ya Ujú. vemos que el hombre es completamente incompetente. Ni siquiera le da la instrucción bien a la mujer, ¿no? Porque hay dos frutos. Ella cómo sabe cuál puede comer y cuál no. Hay dos árboles ahí. Entonces ella ya se está perdiendo el acceso al árbol de la vida porque está diciendo, no, está en medio del huerto, no me lo puedo comer. Ok. Dios dice todos los árboles. Ella está hablando de frutos. Obviamente eso no es muy grave, pero obviamente comemos frutas, nosotros no comemos árboles. Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán. Esto no lo dijo él. Entonces, Adán le agrega severidad a la prohibición, le agrega ambigüedad al mandato y le quita severidad a la consecuencia. ¿Qué dice Génesis 2 respecto al resultado de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Alguien puede buscar en la Biblia? Está en Génesis 2. Buscar qué pasaje, Daniel. Creo que Génesis 2:21. 2:18. Dos. Dice, de todo árbol del huerto podrás Ajá. comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. ¿Sí? Acá no dice ciertamente morirán, y ciertamente es en ese mismo instante. Acá Eva es como, sí, si lo comemos, pues nos vamos a morir. No dice cuándo, no dice, o sea, si entienden lo radical que es la palabra que dice recibió Eva con la palabra que Dios le dio, dice, le pone ambigüedad al fruto. Fruto del medio del huerto, hay dos frutos en medio del huerto. Le quita, le agrega severidad, ni lo tocarán. Dios no dijo eso. Dios pudo haberles dicho, tóquenlo. Pero, o sea, obviamente no es necesario tocarlo, pero podían tocarlo. Y mueran, acá es como, exactamente, se le está quitando severidad. Morir en un instante es diferente a morir a lo largo del tiempo. Entonces, acá más que la mujer alterando la palabra de Dios, yo creo que esto es de cierta forma lo que la mujer recibió del hombre. Y acá De vemos acuerdo. que el hombre es incompetente desde el principio, no sabe transmitir la revelación divina. Y acá es donde está el tercer oficio de Adán, ¿no? Profeta. Él debía transmitir la palabra de Dios y no lo hizo bien. Y no Ujú. solo no lo hizo bien, de nuevo, piensen en la historia, él está al lado de ella. Él no está lejos, él está viendo que esto está pasando. Él está viendo cómo la serpiente está intentando engañar a su esposa, al amor de su vida, a su ayuda idónea, y él lo permite. Eso es deprimente. Daniel, no me había dado cuenta que en Génesis 2 lo que tú dices, la instrucción, o sea, es que no había visto. Ah, bueno, la instrucción está en Génesis 2:15, cuando Los le dice, 15. pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que él comas ciertamente morirás. Y después viene la formación de la mujer. Exacto. Yo no me había dado cuenta de eso, no, pero claro, tiene todo el sentido. El hombre incompetente hace que el mundo caiga en pecado. ¿Sí, Samantha? Tengo una pregunta, Daniela, a partir de lo que estás explicándonos. Eh, o sea, me inquieta mucho como lo que estás contándonos, porque para mí es súper revelador, o sea, nunca lo había visto tan explícito de esa forma. Em, pero no exime a la mujer de su responsabilidad, ¿sí? O sea, eso me confronta. Claro, la mujer fue engañada. O sea, eso hay que entenderlo. La mujer se dejó engañar. La mujer le siguió el juego a la serpiente. ¿Sí? Obviamente nunca debemos decir, no, la mujer es inocente. Definitivamente la mujer no es inocente, pero yo creo que el culpable último de todo sigue siendo el hombre. Porque donde el hombre hubiera ejercido sus roles y sus oficios como debía, nada estuviera pasado.
De nuevo, o sea, en el momento en que la serpiente dice con que Dios les dijo, de todos los árboles, de ningún árbol del huerto pueden comer, ahí Adán ya sabía, este hombre está yendo en contra de la revelación divina. Ay, no sabía, nunca había escuchado una mentira, pero él sabía, o sea, él entendía, esto es contrario a lo que Dios me dice. Él no era como, uy, claro, no, yo nunca he escuchado una mentira, todo lo que me dicen es verdad, yo le creo a todo el mundo. No, él entendía lo que estaba pasando y él lo deja pasar. Eso es triste. Porque claro, la mujer está siendo engañada, pero él lo ve, él lo puede parar, él la puede detener, él le dice no lo escuches, él puede decirle a la serpiente largo, él tiene la autoridad sobre todo. Él es el rey, él tiene toda la autoridad divina para gobernar el mundo material y no lo hace. Antes, de alguna forma, deja que todo pase y no le importa. ¿Sí? Definitivamente. No exime de responsabilidad a la mujer y lo que la mujer hace, pero pues ella fue engañada. ¿Sí? Eh, no. Adán se revela consciente y voluntariamente contra Dios y él sigue a la serpiente. ¿No? Y continúa la tentación. Y la serpiente dijo a la mujer, tres cositas van a pasar. Una, morir, nunca. Eh, y curiosamente, este es el negativo de la primera, ¿no? Les dice, ciertamente morirán, y la serpiente le dice, ciertamente no morirán. La serpiente conoce la revelación divina mejor que la mujer. Increíble. Él sí le pone la severidad, pero se la quita. Hace la negación de lo que Dios les había hecho. Dios les dijo, ciertamente morirán. La serpiente ciertamente no morirá. Pues Dios, y acá es curioso, porque en todos estos pasajes hasta ahora, desde Génesis 2 hasta acá, ¿cómo se le llamaba a Dios? ¿Alguien recuerda? Como aparece en Génesis 1:1, En el 2, del 2 en adelante, si lo del utiliza 2 en este título. adelante. Acá Ok. dice, Señor Dios. ¿Y cuál es la palabra que se traduce Señor? Yahweh, el Dios del pacto. La serpiente no lo llama así. Esto muestra la rebelión de la serpiente contra su Señor. ¿No? Él es el Dios del pacto. Y sabe que el hombre y la mujer, o sea, de Génesis 2:8 para adelante, siempre se le dice, y el Señor Dios, y el Señor Dios, y el Señor Dios. Pero la serpiente cambia eso, dice, pues Dios, Elohim, el ser celestial, el ser de autoridad, sabe, sí, le quita, o sea, le quita completamente ese título que hace la relación pactal del hombre y la mujer. Sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos, y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Tres cosas le promete, tres cosas que pasan. Eso es como cuando uno compra un carro de un vendedor que le ofrece a uno tres cosas maravillosas y cuando uno lo compra resulta que sí eran como así, pero no. Eh, Esto es lo que la serpiente les está ofreciendo. Él no les dice qué cosas van a pasar, pero qué cosas van a pasar negativas, pero les promete cosas positivas. Se les abrirán los ojos, serán como Dios y conocerán el bien y el mal. Y curiosamente estas tres cosas pasan, no como creo que el hombre y la mujer esperan que pasen, pero no, es como un vendedor. Les promete cosas, pero no les cuenta la cláusula por allá escondida, que firmaron en el contrato y no se dieron cuenta. Así es. Esto ya muestra completamente que este ser está en rebelión con Dios. ¿Sí? Este ser no solo está intentando alterar la revelación divina, sino que acá ya está plenamente ofreciéndoles que se rebelen contra Dios. Y de nuevo, todo el diálogo de la serpiente es contra la mujer, no con el hombre, pero el hombre está ahí al lado. ¿Y qué pasa? Y acabamos de hacer una comparación, ¿no? Creo que tengo listo. Entonces dice, no, acá sí tenía la comparación, ¿no? Del fruto de los árboles del huerto podemos comer,
del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho no comerán. Y el mandato era, y el Señor Dios, Yahweh Elohim, no cualquier Elohim, sino Yahweh, el Dios del pacto, ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas ciertamente morirá. Y acá es donde, más que la caída, yo lo llamo la rebelión del hombre. Y Perdona, Daniel, qué pena. Yo, en la comparación que hiciste, ¿sí? uh-huh. Ahí que estás comparando exactamente. La uno fue, bueno, el Génesis Génesis 2 es 16, cuando él da la 17, instrucción, ¿sí? ajá, y esto es la respuesta de la mujer. Ah, ok, sí. ¿Sí? Y acá vemos ya las diferencias, ¿no? Dios ha hecho, Ujú, el Señor Dios ha hecho, ¿no? Como todo se va torciendo y como todo va perdiendo autoridad y como todo se va viendo cada vez menos bueno. Y ujú, eso es que increíble, que un ser pueda hacer que la relación perfecta, agradable y bella de Dios se vea mala. ujú. Ok. Y entonces, acá otra vez otra comparación. El Señor Dios, dice Génesis 2:9, hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces acá sabemos que no hay solo un árbol en el medio, sino dos árboles. Y curiosamente, todo árbol agradable a la vista y bueno para comer era obvio. Cuando nosotros vamos y vemos un naranjo y vemos esas naranjas, eso es delicioso y queremos comerlas. Algo que podemos saber del árbol del conocimiento del bien y del mal es que no es naturalmente agradable a la vista y bueno para comer. Solo cuando la mujer es tentada y engañada, solo hasta ese momento la mujer ve que el árbol es bueno para comer. Que es una ironía de todo esto, porque todos los árboles que están en el huerto son agradables para la vista y buenos para comer. Pero estos dos árboles, y creo que por eso en el siguiente versículo habla de los dos árboles, no son naturalmente buenos, agradables a la vista y buenos para comer a primera vista. Creo que tanto basado en lo que puedo ver del texto y la exégesis que he hecho, tanto el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida no eran naturalmente agradables a los ojos ni buenos para comer. ¿Sí? Requerían algo que hacía que nuestra psicología y fisiología los viera atractivos para comer. El árbol del conocimiento del bien y del mal requería pecado para ser bueno para comer. Y el árbol de la vida requería santidad para ser bueno para comer. Eso es lo que yo creo que el texto nos muestra. No soy el único que cree eso, pero es muy, muy interesante. Todos los árboles, todas las frutas están ahí y uno las puede ver y son ricas. Pero hay dos árboles que él crea después. Y ellos no son necesariamente buenos para la vista y agradables a la vista y buenos para comer a primera vista. Algo tiene que haber en el interior del ser humano para que esos dos árboles sean buenos para comer. Que uno pueda ver que Daniel, tú dijiste algo del árbol de la vida ahí, pero no alcancé a escuchar. se fue del audio. Sí, no, a mí Ah, que no escuché. Dijiste entonces, algo sobre el árbol de la vida. sí, entonces Dios crea todos los árboles de la tierra, ¿no? Y todos son buenos, agradables para la vista y buenos para comer. Tú los ves y quiero, rico. Pero después de eso crea dos. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Esos están en el centro. Después de que crea todos los árboles que son buenos para, agradables a la vista y buenos para comer. Creo yo en la exégesis que dice que esos dos árboles no eran naturalmente agradables a la vista y buenos para comer. Algo tenía que haber en el interior del hombre para que el uno o el otro fuera agradable para la vista y bueno para comer. El árbol del conocimiento del bien y del mal, para ser atractivo a los ojos del hombre, del ser humano, necesitaba pecado en el interior, algo que transformara su psique de tal forma que lo viera agradable para comer. Y creo que el árbol de la vida requería santidad en el hombre para verlo agradable para comer. Creo que Dios intencionalmente hizo esos dos árboles después de los demás y no los hizo agradables a la vez y buenos para comer, porque los pone en dos hechos creacionales diferentes. ¿Sí? En el primero crea todos los árboles que son agradables para la vista y buenos para comer, pero después brota el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal en el centro del jardín. Entonces,
Acá ya entra el pecado, hermano, porque la mujer ve que este árbol que no es naturalmente bueno para comer y agradable a la vista, ahora se vuelve eso. No, y por eso dice, que era agradable a los ojos. Ay, debe haber Ok, ahí es distorsión como absolutamente. si hubiera dos conjuntos de árboles en Génesis 2:9, ¿sí? Antes del punto seguido, todos los árboles eran agradables y Y- después, posteriormente, no está en ese conjunto, ujú, está el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, aparte. correcto. Ujú. Y acá, sí, Mati, Eh, sí, tú dices eso es porque este versículo de Génesis 3:6, esto va después de la tentación de la serpiente con la mujer, ¿no? O sea, ajá, después de que ella le dice, de que la serpiente le dice todo eso a Eva, ahí ella es que ve el árbol y lo ve apetitoso, bueno correcto. para comer, ¿cierto? Y agradable a los Y, ojos. y entonces pues pensamos que antes ella no lo veía así, sino Correcto. hasta que es tentada empieza a verlo como se vería una papaya o Exacto. un fruto que así uno lo ve y se lo quiere comer. Exacto. Fue hasta ese momento que lo vi así. Antes de eso no lo veía así. Y curiosamente ve algo más. Bueno, creo que ve a alguien más. Antes de seguir. No, o sea que ahí el papel de la serpiente sí tuvo un efecto, ¿sí? O sea, hubo ahí algo, ¿no? Sí, acá es donde está el engaño de la mujer. Porque acá esto se lo dice la serpiente a la mujer. No morirás, no morirán porque le está hablando a los dos están ahí, pero se dirige a la mujer. Pues Dios sabe que el día que él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios y conociendo el bien y el mal. Ya, la mujer le creyó, la mujer fue engañada. Aquí pasa eso. Y por eso es que ella dice, ahora veo que tiene dos características que Dios prometió a todo árbol comestible, pero una que no le prometió a todo árbol comestible. ¿Qué es? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, que estos son los dos requisitos o las dos cosas que Dios dio para que todo árbol fuera comestible, ¿no? Agradable a la vista y bueno para comer. Ujú. Cuando Eva ve al árbol ve esas dos cosas, pero ve algo más que Dios no listo. ¿Qué es? Oh, sí, porque se vio que el árbol era bueno para comer. Bueno, eso ya estaba, bueno para Ajá. comer. Y agradable a los ojos. Ah, bueno, eso que está en rojo, ahí no estaba, que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Dios nunca prometió eso en ningún árbol. Ujú. Pero la mujer ve el árbol y ve dos cosas que Dios hizo naturalmente buenas en los árboles comestibles, que se vuelven una ironía porque lo que está haciendo ella es viendo la desobediencia a Dios como algo atractivo. Y no solo eso, sino que ahora ve algo que antes no había. Oh, esto me da sabiduría. Y de nuevo, esto muestra que el ser humano no era ignorante, ¿sí? El hombre humano entendía conceptos como sabiduría, ¿sí? Muy curioso. ¿Y qué hizo? Tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella, este concepto again, junto a ella. Imaginemos que esté con ella es junto a ella, porque es lo que el texto nos quiere decir en el original. Junto a ella, al lado de ella. Y acá no nos dice cuál fue la reacción de Adán, porque Adán no fue engañado. Pero él, conociendo todo lo que estaba pasando, conociendo que su mujer estaba siendo engañada, conociendo que este ser, cualquiera que fuera su naturaleza, estaba en contra de la revelación divina, en contra del carácter de Dios, en contra de todo lo bueno, él decide comer del árbol. La mujer no se lo embutió, ¿sí? Es más, la mujer prácticamente ni siquiera dice que fue un esfuerzo, una pelea. Ella simplemente dijo, ya comí, ¿quieres? Y él como, bueno, sí. Eh, y acá es donde vemos lo que yo diría, más que acá vemos el engaño de la mujer, ¿no? De aquí para acá vemos la mujer fue totalmente engañada y hizo lo que no debía. Totalmente responsable por sus acciones, sí. Eva no era irracional. Eva también entendía que estaban contra la revelación de Dios, pero ella fue engañada. Entonces, de alguna forma, la influencia de la serpiente sobre la mujer no cae sobre la influencia del... No hay influencia de la serpiente en el hombre,
Acá es donde yo creo que podemos decir que el hombre se revela conscientemente, informadamente y racionalmente contra Dios. ¿Sí? Dios no se separa del hombre por su pecado. El hombre, y pongámoslo en los términos que estamos viendo, ¿no? Del reino. Si el hombre es un virrey del gran rey que es Yahweh, el Dios verdadero, Dios vivo, lo que Adán está haciendo es diciendo, yo quiero ser un rey por mi cuenta. ¿Sí? Y acá esto que pasa acá usualmente se define como la autonomía moral, ¿no? El hombre va a decidir desde hoy en adelante lo que es bueno y lo que es malo. ¿Sí? Esta es la principal consecuencia de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre ha tomado la decisión de no gobernar bajo el estándar del Señor Dios, de Yahweh. Ahora el determinante de todo lo que está, de lo que va a pasar y lo que es bueno y lo que es malo es el hombre. Eso es rebeldía, porque él tenía una ley divina, él tenía una revelación y un gobierno por el cual debía ejercer su rol como rey y sacerdote. Y él decide conscientemente, informadamente, tomar esta decisión. Y por eso es que llegamos eventualmente a lo que hoy en día se llama posmodernismo. Cuando el hombre toma la decisión de decir lo que es bueno y lo que es malo y de tener autonomía moral, nunca va a haber objetividad. Nunca. El hombre abandona el estándar de verdad por una mentira. Y esto lo vemos en Romanos. Pero acá lo estamos viendo como Pablo está haciendo exégesis de todo esto cuando nos habla esto en Romanos. ¿Cómo llega Pablo a estas conclusiones? Viendo y entendiendo la Biblia en su contexto original. ¿Sí? Esto es completamente subjetividad. Acá no va a haber verdad. Acá va a haber, como diría Pilato, ¿cuál verdad? ¿Sí? Si todo hombre ahora es determinante lo que es bueno y lo que es malo, ¿qué va a pasar? Que va a haber personas que van a decir, ah, no, pero eso es bueno para mí y malo para ti. Pero eso sí, o sea, eso es totalmente normal, porque ahora cada uno es rey y señor de su propio reino. ¿Sí? Pero ahora no somos todos reyes y sacerdotes del reino de Dios bajo la voluntad perfecta de Dios, sino que ahora somos reyes del reino de yo. Esta es la decisión del hombre. Yo voy a gobernar el mundo a mi imagen y semejanza. Y yo voy a ser el rey de mi reino. Y yo voy a hacer todo lo que yo quiero. Y eso fue más atractivo para Adán que la voluntad agradable, buena y perfecta de Dios. Y si nosotros creemos que eso, si fuéramos Adán, lo haríamos diferente, solo hay que ver la realidad de que esa es la realidad humana. No desde o sea, nosotros mismos, nosotros siempre queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Cuando alguien se interpone en nuestro camino, en nuestra voluntad, nos molestamos, manipulamos a quien quiera para hacer lo que queramos, no nos sometemos a nuestras autoridades, nos rebelamos contra padre y madre, las mujeres se rebelan contra sus maridos, las mujeres manipulan y controlan a sus maridos. Ese es el reino del yo. Esta es la decisión del hombre, consciente e informada. Y todos nosotros, junto con Adán, tomamos esa misma decisión. Nosotros preferimos el reino del yo por naturaleza al gobierno del Rey Todopoderoso y maravilloso, bueno y misericordioso. Por eso lo llaman la rebelión. Daniel, bueno, es algo que yo he venido como masticando hace mucho tiempo. Y es que uno a veces no entiende estos pasajes porque como esto está traducido al español, ¿sí? Entonces yo no entendía hasta que no entendí qué era el conocimiento para el hebreo, ¿no? Y pues la anécdota que siempre tengo es que cuando nosotros empezamos en la universidad a enseñar, que Dios quiere que lo conozcan, ¿sí? Y cogíamos Jeremías 9:23, ¿sí? Y que él decía que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ¿sí? Sino que el que se gloríe en que me conoce, y ya uno se quedaba ahí. Pues uno no miraba al resto, ¿no? Que él dice, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en eso me complazco.
Y cuando uno se lee el Antiguo Testamento y él repite tanto lo de derecho y justicia, y yo creo que ya te lo había comentado en alguna ocasión, que más adelante en Jeremías, en 22, que está como inquiriendo a un rey porque no estaba desobedeciendo, pero su padre sí practicaba el derecho y la justicia. Y para mí fue muy revelador cuando el Señor dice, no, Dios dice, ¿no es esto conocerme? ¿Sí? Y claro, a uno se le cambia el chip de qué es conocer para el hebreo, ¿no? Cuando tú hablas de autonomía moral, ¿sí? Eso va más a lo que es el conocimiento del bien y del mal, ¿no? Que Ujú, es lo que tú dices de determinar por mis propios medios lo que está bien y mal y vivir según eso, sí, vivir de acuerdo a lo que yo determino, pero yo no lo entendía antes porque yo seguía con el, digamos, la definición de conocimiento a como lo conocemos. Conocer es saber, sí, saber algo, tener un dato. Pero pues sí quería compartirte que personalmente cuando leí Jeremías es 22, 15, 16, entendí mucho más el que enseñábamos en el curso de Jeremías 9, 23, 24, de qué es conocimiento, ¿no? ujú. Conocimiento, por eso es una cosa que a mí me ayudó muchísimo y pues todavía cuando tú lo explicas lo entiendo un poquito más, pero es como meterse, claro, en cómo se entiende esa palabra para un hebreo, ¿sí? Ujú. Y en su tiempo. ¿Mm? Bueno, muchas gracias por el aporte. Y sí, definitivamente esto es un océano infinito de belleza y de gloria y es maravilloso. Em, Perspectiva respecto al conocimiento del bien y del mal, la verdad creo que autonomía moral es la única que cuadra en todo el contexto bíblico. Eh, la gente que dice que conocimiento es el despertar sexual del hombre no funciona simplemente porque si fuera solo la palabra conocimiento funcionaría, el hombre conoce a la mujer. Pero cuando le agregan la partícula del bien y del mal es imposible llegar a esa conclusión. Eh, no, no es posible, bueno, no creo que sea real la perspectiva que supuestamente es la más literal, que es que el hombre y la mujer comen el árbol y reciben como un conocimiento por digestión del fruto de qué es bien y de qué es bien y qué es mal, ¿no? Creo que Adán y Eva sabían exactamente que esta serpiente era mala, si no supieran el concepto mal, aunque la palabra mal existía. Entonces, realmente no creo que cuadre, sí, o sea, esto no es un mito y acá no nos están buscando, eh, esto no es como una fábula. ¿Cómo el hombre supo que era bueno y que era malo? Entonces había un fruto y yo no sé qué. No. Así Moisés no nos está contando una historia. Moisés nos está contando la historia del plan de redención de Dios. Y es el reino de Dios. ¿Y por qué el título es el reino conservado? Porque en este momento Dios tenía todo el derecho y toda la autoridad para acabar con el hombre y la mujer y destruir todo este universo y dejarlos a ellos en castigo consciente y constante por su desobediencia y rebelión. Ellos decidieron ser enemigos de Dios junto con la serpiente, pero la historia del reino de Dios no acaba ahí. Por eso yo no puedo llamar a este el reino perdido, porque acá este es el comienzo de la historia de Dios restaurando su reino. Acá el hombre se revela y crea el reino de los hombres y el reino del yo, y eso lo vamos a ver a lo largo de la historia humana y de la Biblia. Sí, todos eran reyes buscando más poder para sí, más mujeres para sí. Eh, por ejemplo, los reyes en el antiguo Medio Oriente creían que era su derecho acostarse con la mujer la primera noche, a pesar de que la mujer se iba a acostar con su esposo y se quería casar con su esposo. No, ellos eran los reyes y yo quiero la primera vez. Y así es terrible ese hombre. Pero Dios es tan misericordioso, y de aquí en adelante vamos a ver qué tan misericordioso es Dios, que si uno en serio dice, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios lleno de iras porque uno no entiende quién es el hombre y qué hace el hombre. Si acá estamos viendo un hombre que quiere y desea enemistad con Dios y rebelarse contra él para hacer las cosas a su manera, todo lo que haga Dios que no sea aniquilar al hombre y darle el castigo que merece es misericordia. ¿Sí? Si yo voy e intento matar al presidente de Colombia, yo me considero un terrorista y un rebelde contra mi país.
El gobierno no me va a decir como, no, sabes, yo entiendo. Uno a veces hace las cosas mal. No, eso es cárcel y exilio y juicio. Y Dios no es así. Daniela, yo quería preguntarte una interpretación que le vi en alguna parte que decían que es que antes ellos conocían lo perfecto y que en cambio el conocimiento del bien y del mal era como un conocimiento inferior. Lo leí en algún lado, lo escuché. Y también de cómo era que, es un segundo aspecto, cómo es que ya se conocía, si había, digamos que si esa dicotomía existía antes o no, ¿sí? Y si, por ejemplo, cuando el Señor dice que Adán no es bueno que estés solo, alguien lo asociaba con esa dicotomía, pero creo que ahí no es, o sea, el hecho de que algo no sea bueno, no sé si se puede definir que sea malo, ¿no? No, para nada. Es más, Dios es el que dice eso. Adán no lo dice. Y Dios pone en la tarea al hombre de nombrar a todos los animales para que él se dé cuenta de eso, de que él no, que él necesita compañía de ayuda, ¿no? Entonces, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, y él tiene un plan con todo eso, ¿no? Y le dice, hey, nombra a todos los animales. Y él es como, wow, todos tienen a alguien que les ayuda, que les colabora, todos tienen uno hembra y uno macho y yo estoy acá solo. Entonces Dios le pone como la tarea de buscar su pareja y Adán es como, no, yo no puedo encontrar a nadie que me ayudara, no puedo encontrar a alguien que fuera mi ayuda idónea. El perro, chévere, mi mejor amigo y todo, pero no, yo necesito algo más. Y ahí es donde Dios le dice, bien, aprendiste la lección y lo pone a dormir. Y ahí sale la mujer. Pero no, no quiere indicar que eso fuera malo, para nada. Antes Dios es poético en cómo Él crea. Eh, es más, esa es la lección, ¿no? Como Dios es muy bello en lo que Él hace y todo eso es para nosotros ver la belleza de cómo Él crea todo, cómo son de complementarios el hombre y la mujer, cómo es de importante la familia en lo que llamamos el reino de Dios. Eh, Creo que ese es el mensaje de ese pasaje uy, ¿había conocimiento inferior y superior? No creo. Obviamente la revelación divina por naturaleza, la revelación especial, cuando Dios le dice algo al hombre es superior a todo lo demás, porque el hombre, o sea, si tú dices, Dios puso al hombre ahí y le dio un jardín y plantó un montón de árboles y el hombre comió y no sabía que era bueno o que era malo, pues sí, ¿qué puede hacer el hombre? Pero Dios le da revelación divina. Racionalmente el hombre nunca hubiera llegado a esa conclusión si tú lo dejas en un jardín con un montón de árboles. Este sí, este no, este sí, este no, no. No tiene la forma de saberlo. Entonces, siempre, y no solo en Adán, sino en toda la historia de la humanidad, la revelación divina es Dios voluntariamente queriendo darle conocimiento al hombre de algo que él no puede llegar por las vías naturales. Y eso es porque ese es el diseño de todo. Dios nunca, Dios no es un Dios deísta, aunque a veces lo pintamos así, incluso los que no somos deístas. Como Dios quiere que yo averigüe cómo funcione todo, o ese es el propósito de todo. No, Dios siempre ha comunicado al hombre cómo él quiere que funcionen las cosas. Sí, imagínate donde no tuviéramos Génesis 2 y la sexualidad del hombre. ¿Cómo podríamos decirle a una persona que está practicando una sexualidad corrupta y depravada que lo está haciendo mal, si no sabemos qué es lo bueno? ¿Sí? Eh, entonces Dios siempre ha querido mostrarle al hombre cómo se deben hacer las cosas. Y aunque la Biblia fue escrita con Moisés en adelante, antes a lo largo de la historia, y lo vamos a ver ahora, un par de clases en el futuro, siempre ha habido un conocimiento de la verdad. Dios se ha revelado de muchas formas y ha habido gente que ha caminado con Dios. Por ejemplo, Enoch. Enoch se fue de caminar con Dios. Y aquí empieza la sección de lo que vemos como el castigo y la consecuencia de lo que pasa con la rebelión humana. Pero antes de eso, y toda esta sección se va a titular la misericordia de Dios. La gran misericordia de Dios. Vamos a ver cómo Dios, a pesar de que sabe lo que el hombre ha hecho, es misericordioso. Y creo que de aquí en adelante vamos a ver muy claramente que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Realmente todo lo que Dios le da al hombre en este relato está lleno de misericordia y de gracia.
siempre vemos esto como algo negativo, lo que viene, las consecuencias del pecado, la maldición, etc. Pero realmente es mucho más bello y más lleno de gracia que todo eso. Entonces, acá vemos en Génesis 3:8 que dice, y oyeron al Señor Dios, que ahora ya otra vez es el Señor Dios, ya no es solamente Dios, que se paseaba por el huerto al fresco día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto, ¿no? Entonces ahí vemos que, de nuevo, Edén sí era como un lugar santísimo, ¿no? Dios caminaba por ahí, la presencia de Dios estaba en ese lugar. El jardín del Edén era el lugar santísimo. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y aquí vemos que ellos no pueden esconderse de la presencia de Dios. Y esto es como un padre. Esto me recuerda mucho a mí el pasaje de la mujer samaritana en Juan 4, cuando él la confronta con su pecado. Realmente él le está mostrando que para poder crear restauración, para poder recibir el perdón de Dios, para poder entrar en todo esto que es la reconciliación, primero uno tiene que reconocer su pecado. Y esto es lo mismo que Dios hace. Dios empieza con preguntas. ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? Él sabe todo lo que ha transcurrido. Él tristemente tiene que ver cómo el hombre se revela contra él. Pero en este pasaje empieza todo lo que es la misericordia de Dios. Él es como un padre. Después de todo, aunque no es un hijo como Jesús, realmente hijo de la Trinidad, la segunda persona. Relación padre-hijo real en la Trinidad. Si es un hijo en relación pactal, entonces él lo busca como su hijo y le dice, Adán, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y él dice, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Entonces aquí empieza todo eso, ¿no? Y tristemente la reacción inicial de Adán y Eva es culpar el uno al otro. Y finalmente la mujer culpa a la serpiente. Y aquí es donde empieza el heraldo divino y la revelación divina con respecto a, uno, el orden de la severidad y de la causalidad de todo lo que está pasando. Y dos, la misericordia de Dios. Y por eso esta sección la titulaba la gran misericordia de Yahweh. Porque creo yo, y creo que cuando entendemos Génesis 3 del 11 en adelante, en este contexto, vamos a ver que Dios es realmente lento para leer, grande en misericordia. Él tiene todo el derecho de acabar a estos dos seres que se han rebelado contra él, consciente e informadamente. Él tiene derecho de acabarlos. Y él empieza de tentador a menos responsable a más responsable. Y todo esto, aunque esté lleno de castigo, está lleno de misericordia. Y todo esto empieza con la primera maldición. Dios solo maldice dos cosas, un ser y una cosa, o dos seres, si consideramos a la tierra un ser. Es un ser vivo. Dos seres maldice, la serpiente y la tierra. Que Dios empiece maldiciendo a la serpiente es una prueba de misericordia. Porque aunque el hombre es el responsable de todo, él no maldice al hombre. Es más, no va a maldecir a un hombre hasta Génesis 4. Y ese hombre es un reflejo de esta misma serpiente. Entonces, vemos acá que Dios está lleno de misericordia. Si nuestros hijos se rebelan contra nosotros porque un amigo los provocó, nosotros siempre vamos a castigar a nuestros hijos. Pero Dios empieza acabando con este ser. Y le dice, por cuanto has hecho esto, o sea, él sabe lo que el ser ha hecho, maldita serás entre todos, más que todos los animales, ¿no? Y no, recuerden, cuando vamos a Génesis 3.1, Dios también llama a esta serpiente la más astuta de todos los animales, ¿no? Y todas las bestias del campo. Esto no está hablando a la mujer. A la serpiente, el animal en sí. Recuerden, la serpiente está movida por este ser, que va a ser simbolizado por una serpiente. Y que tristemente va a representar como toda esta rebelión contra Dios. Pero siempre habla de ella en estos términos, por lo menos en Génesis 3. Es un ser creado. Entonces,
Más que decir como, esta es la historia, Moisés está contándonos una fábula de cómo la serpiente perdió sus piernas. Nos está mostrando algo más, ¿no? Uno es que está maldita. Y una maldición divina no se toma con ligereza, sobre todo cuando es del Dios verdadero. En la mente de la persona del antiguo Medio Oriente, todo estaba determinado por bendición o maldición divina. Y así se veía la verdadera felicidad o la verdadera infelicidad en todo. Entonces, cuando está hablando de todos los animales y todas las bestias del campo, está hablando, por lo menos podemos ponerlo en términos de seres creados. Seres creados. Entonces, cuando vemos acá que hay seres creados, podemos decir que este ser, esta serpiente, es la maldita y la primera maldita y más maldita que todo ser creado. Lo que este ser representa y lo que este ser es malditamente eterno, eternamente maldito. No, todos los días de su vida este ser va a venir en maldición y esa maldición va a terminar en derrota. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás. De nuevo, más que simplemente la historia de, cómo la serpiente perdió sus piernas, es un estado de humillación. Y todo esto está en futuro, ¿no? Este ser va a ser humillado. Es maldito eternamente más que cualquier otro ser creado. Y está destinado a una humillación como la que ningún otro ser ha tenido. Entonces tenemos un ser creado y tenemos una maldición y tenemos una promesa de humillación. Que la serpiente tenía piernas o no, hay gente que dice que sí, que perder las piernas puede haber sido como un símbolo de esta maldición, puede que sí, pero el punto principal de este no es cómo perdió la serpiente las piernas. El punto principal de este pasaje es la gran misericordia de un Dios que, aunque estos seres se rebelan contra él promete al causante de todo esto, no al responsable, pero sí al causante, maldición, humillación, eterno. No, esto es bello. Esto uno no puede ir a Génesis 3:14 y decir, wow, que Dios tan terrible, tan lleno de ira, como la gente que dice, el Dios del Antiguo Testamento está lleno de ira. Este ni siquiera es el responsable de lo que pasó, solo es el causante. Y está maldito, y va a ser derrotado, y va a ser humillado. ¿Cómo en esto podemos decir, Dios es un Dios iracundo, impaciente, sin misericordia? ¿Cómo es de cruel con el hombre y la mujer porque cometieron un error? Al contrario, la primera maldición, la única de dos, es al ser causante de todo esto. Él causa que ellos estén en rebelión. Claro, la rebelión es consciente, pero él les dice, miren, enfrente de sus propios ojos voy a maldecir a esta serpiente para que vean mi misericordia. Y todo este pasaje va a terminar en el arrepentimiento del hombre y la mujer. Yo no creo que uno se arrepienta de un Dios iracundo, sino de un Dios misericordioso, que promete redención. La segunda maldición es la tierra. ¿Sí? Dios no maldice al hombre ni a la mujer. Dios no maldice ni a Adán ni a Eva. Pero sí maldice la tierra. De nuevo, Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero al mismo tiempo Él no va a dejar una transgresión sin paga justa ni sin castigo, porque no sería un Dios justo. Y aunque creo que este sigue siendo misericordioso, nos muestra que Dios sí tiene ira y Dios sí es justo. Dios no es como un, me transgredieron pero los voy a perdonar sin ninguna razón porque no hay nada que pagar. El hombre es el que se aleja de Dios en rebeldía, y Dios es el en que su infinita misericordia busca una forma de reunir el hombre a Dios y la humanidad a Dios a través de un Salvador. El hombre no puede reconciliarse a Dios. La traición cósmica, la rebelión, es hasta el punto que no hay forma que el hombre pueda hacer algo alguna vez en su vida para restaurar esto. La restauración necesita iniciativa divina. Pero, de nuevo, y esto es un reflejo al hombre de su vida, ¿no? Él puede ver, listo, la acusante de esto es maldita por Dios, eso es misericordia, pero esto también es justicia e ira divina. Maldita sea la tierra por tu causa. ¿Y a quién le está hablando? A Adán.
Entonces, acá podemos ver que Dios hace a Adán el responsable de todo lo que sucede en Génesis 3 en el jardín. Acá no se está refiriéndose a Adán y Eva, no dice por su causa. Esto no es un plural en el hebreo y no es un plural en español. Acá está dirigiéndose uno a uno a Adán y le está diciendo, listo, acá hay promesa de redención. Y lo vamos a ver porque esto es como lo último de la maldición, pero lo pongo en orden para que entendamos todo esto. Y él puede ver la redención, él puede reconciliarse, pero él tiene que darse cuenta que él es el culpable de todo. La serpiente es la acusante, él es el culpable y responsable. Y ahora, durante toda su vida, hasta Noé, que curiosamente le pone el nombre Noé para que él sea como el que les dé descanso de esta maldición. Adán va a ver toda su vida viviendo en una tierra maldita por su culpa. Y él es un agricultor, esa es su profesión. Claro, él es un rey sacerdote y un profeta, pero su profesión en el mundo bajo el sol, en el mundo real donde trabajamos todos nosotros, es la de un agricultor. Todos los días de tu vida, así como toda la serpiente, por todos los días de su vida va a estar maldita. Adán todos los días de su vida, y hasta Noé, que de nuevo Dios en su misericordia quita esta maldición. Ellos van a vivir en un mundo donde el suelo antes era totalmente colaborador con el hombre, ¿sí? Solo sembraba y pasaba, pero ahora las cosas han cambiado. El hombre tiene que vivir con las consecuencias de su pecado. Espinos y cardos se producirás y comerás las plantas del campo, ¿no? Entonces va a haber alimento, ¿no? Y esto acá también veo misericordia. Dios no va a dejar al hombre sin alimento. Y no es que el hombre se lo merezca, o sea, uno no puede decir como, uy, claro, si Dios le deja sin alimento al hombre, eso es un Dios tirano. No, el hombre se rebela. Sí, si un rey se rebela contra un emperador, el emperador no es como, bueno, tome, le doy alimento, le doy cosas, yo lo odio y no quiero verlo cerca de mí porque se rebeló contra mí, pero le va a dar todo lo que necesita para sobrevivir, aunque le va a tocar con dificultad. No, lo mata. Eso es lo que pasa en nuestro mundo. Si yo traiciono a una persona con autoridad, sobre todo un rey, un emperador, yo no voy a sufrir lo que podríamos decir como una consecuencia misericordiosa. Al contrario, probablemente si viéramos como el medioevo me van a matar y me van a matar públicamente para que todo el mundo vea qué es traicionar a un rey, ¿no? Él le maldice la tierra y le pone dificultades, pero aún así le promete como, en medio de todo esto, vas a comer, ¿sí? Vas a tener alimento y vas a tener sustento de la tierra, aunque por tu culpa, ella es maldita. Esto no es culpa de la serpiente. Y gracias a Dios en su misericordia que esta maldición ya no está. Pero fue duro, además que estamos hablando de personas que vivían 900 años, más de 900 años. Esa es una vida dura y de trabajo para poder sostener su alimento sin tecnología. No tenían abonos como los tenemos hoy en día, no tenían herramientas como las tenían hoy en día. Todo era muy manual, todo era muy primitivo todavía. Las herramientas se han desarrollando con el tiempo y la experticia para darle facilidad a todo esto, ¿no? Pero el hombre primeramente no tenía todos estos beneficios y aparte tenía la tierra maldita. Pero incluso en esto podemos ver misericordia. ¿Preguntas al respecto hasta ahora? Perfecto. Otro aspecto de la gran misericordia divina es esto que va a suceder, y es que Dios promete una enemistad cósmica. Lo que causó la serpiente y lo que hizo el hombre ya no tiene reversa. Claro, Dios nos va a prometer restauración y Dios va a hacer todo nuevo, eso es verdad. Pero las cosas no han sido iguales a como eran en el jardín, ni en la nueva tierra van a ser iguales a como fueron en el jardín. Todo cambió permanentemente hasta que todo se ha hecho nuevo. Pero en todo eso podemos ver la misericordia de Dios. La primera cosa que vemos es lo que podemos llamar una enemistad cósmica. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá?
la primera parte de Génesis 3, 14 y 15. Entonces dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Esto es un hecho de misericordia. La humanidad de aquí en adelante va a estar afectada por el pecado hasta nuestros días y hasta que el Señor regrese. Todos somos y todos entendemos lo que es estar afectado por el pecado. Y Dios sabe cómo va a suceder y todo. Y Dios sabe cuál es el plan que tiene, el plan de redención, que es el que estamos estudiando. Y la primera parte de la misericordia, esto ya hace la serpiente, es decir, la humanidad va a estar dividida en dos. Una va a ser identificada como la simiente de la serpiente y la otra va a ser identificada como la simiente de la mujer. Estas dos podemos llamar dinastías, ¿no? La dinastía 1 y la dinastía 2 van a determinar la historia humana. La dinastía de la mujer termina en la cruz. La dinastía de la serpiente termina en el infierno. ¿Sí? O sea, ya sea que sea en la cruz o en el infierno, ninguna injusticia va a pasar en el universo que no sea justamente castigada. Que haya una enemistad es una señal de misericordia, porque de aquí en adelante la humanidad va a estar dividida entre pecadores que busquen servir al gran Dios, al gran Yahweh, por fe, y pecadores que buscan servir al culto del yo y seguir la misma línea de rebelión que la serpiente. Y Dios nos promete desde Génesis 3:14 que Él no va a dejar que estas dos cosas se unan. La humanidad va a estar eternamente dividida en dos. No hay más. Aquellos que son de la simiente de la mujer por fe, y eso lo vamos a ver mucho más detalle cuando estudiemos todo eso a lo largo de la historia de la Biblia. Y la simiente de la serpiente, que está caracterizada por rebelión, y Él no va a dejar que nos unamos. Él quiere que tengamos enemistad. ¿Sí? Como lo pondrá Pablo después, ¿no? ¿Qué comunión tienen Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene la luz con la oscuridad? Nosotros no somos del mundo, nosotros no somos simiente de la serpiente, no debemos tener comunión con ellos. Eso no quiere decir que no tengamos amigos no creyentes, eso no quiere decir que no podemos hablarle a la gente no creyente, pero hay una enemistad que siempre va a estar ahí. Y mi alianza es con el reino de Dios. Yo soy un ciudadano del reino de los cielos. Yo no puedo vivir y tener amistades solo en el reino del mundo y el reino de la serpiente y el reino del yo, y decir que yo sirvo al gran Yahweh. De aquí en adelante solo va a haber dos tipos de personas: las que vienen por descendencia de la mujer por fe, o las que viven en rebelión consciente y constante contra Dios. Y sus destinos son últimos. La redención por fe, el arrepentimiento o la destrucción última, justa, en el lugar que es el llorar del crujir dientes. Entonces, en la enemistad cósmica tenemos una promesa de redención. Esta serpiente llegó y causó todo lo malo, pero no solo está maldito, sino que ahora tenemos una enemistad contra ella y su serpiente. Esto no es la historia de por qué las mujeres no les gustan las serpientes, o les asustan, o les dan miedo, y por qué las serpientes siempre quieren morder a las mujeres. No. Esta es la historia del tema último del reino de Dios versus el reino de la serpiente. El reino de Dios versus el reino del mundo. El reino de Dios versus el reino del yo. Esos son los tres enemigos que vemos en el Nuevo Testamento: el diablo, el mundo y nuestra propia naturaleza. Acá empieza esa enemistad. Y estas dos cosas no tienen relación, no tienen comunión. Esto es misericordia. Si acá no vemos que Dios es un Dios lento para la ira y grande en misericordia, no sé dónde vamos a poder verlo. La teofanía, la gran teofanía de Éxodo 34, está estructurada a lo largo de todo el Pentateuco, y no hay lugar más hermoso de verlo que en esto. Que mereciendo su ira, perfecta y absoluta, sin contenerse, nos promete redención. Y la redención está en la segunda parte de este hermoso pasaje, lo que muchos llaman el protoevangelio,
pero que realmente es la promesa de redención. Acá empieza la historia de esta semilla que vamos a lograr a lo largo de la historia humana en la Biblia, intencionalmente establecida. Aquí es donde vamos, a través de este pasaje, entender las genealogías. ¿Por qué hay genealogías en la Biblia? ¿Por qué no nos cuentan la de todo ser humano que vivía en esa época? ¿Por qué unas familias en particulares? ¿Por qué unas personas en particulares? ¿Por qué Caín y Abel, cuando Adán y Eva tuvieron muchos hijos? ¿Por qué Moisés no escogió otros dos hijos? Creo que eso es intencional. A lo largo no solo de Moisés, sino de todos los autores de la Biblia, culminando en las genealogías de Mateo y de Juan y de Lucas. Y no hay nada más bello que lo que dice Mateo, ¿no? Esto es libro de las genealogías de Jesús, el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Acá empieza esa promesa, y esa promesa de semilla, podemos decir, acá empieza la teología bíblica de semilla. Y si ustedes quieren ver toda la teología bíblica de semilla, solo lean Génesis y vean cómo desde acá la palabra semilla o semiente es importante y en dónde termina. Esta simiente nos conecta a Abel, nos conecta a Seth, nos conecta a Noé, nos conecta a Abraham. Y en Abraham está el padre de la fe. Y una figura central para entender la teología, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y él es el patriarca, del que desciende David y del que desciende Jesús, el hijo de David, el hijo de Abraham. Acá empieza la teología bíblica de simiente y acá vemos absoluta misericordia. Porque el que me diga que Adán y Eva merecían esto no entiende lo que pasó los versículos anteriores. No solo hay una enemistad cósmica entre la humanidad, culminando finalmente entre la enemistad de Jesús con la serpiente, sino que Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Y las palabras en hebreo acá son totalmente diferentes en cuanto a severidad. Acá podemos decir que acá la palabra es aplastar. Y acá es lastimar. ¿Quién va a decirme que después de una rebelión tan consciente, tan descarada, el prometer que esta serpiente será acaba es algo que merecemos? Al contrario, esto es pura gracia. Pura y absoluta gracia. Estas promesas de redención, estas buenas nuevas, el protoevangelio, el inicio de la gran promesa que se culmina en la cruz del Calvario, es un hecho absoluto de misericordia. ¿Sí? Y misericordia en hebreo es la palabra Gesed. Gesed. Y este es un concepto cargado de muchas cosas. Después en el WhatsApp les voy a compartir un video de Bible Project sobre Gesed. Creo que es un video muy completo, pero es un concepto que tiene fidelidad, amor y tantas cosas bellas, pero que en el mundo académico y en la erudición del Antiguo Testamento sobre todo se utiliza para traducir como amor pactal, ¿sí? Y creo que eso tiene mucho de cierto. Realmente el amor y la misericordia de Dios, de Yahweh, en el Antiguo Testamento siempre está relacionada con su pueblo y su reino, no con toda la humanidad. Pero que Él sea misericordioso con un porcentaje de la humanidad ya es pura gracia. Pero entonces tenemos la promesa de que esta serpiente tiene sus días contados, desde acá, y que la simiente de la mujer, esta simiente de la mujer, va a acabar últimamente lo que esta serpiente causó. Ya no podemos devolver el tiempo, ya no podemos echar reversa y volver a las cosas como eran antes. ¿Bien la pregunta? Bueno, pues tal vez me estoy devolviendo un poquito para atrás, pero ahorita pensaba en las palabras de Jesús cuando dijo que no es lo que entra en el vientre del hombre lo que contamina al hombre, que dijo esto mientras lavaba los alimentos, sino lo que sale del hombre lo que contamina al hombre, que porque del corazón es que salen los malos pensamientos y bueno, toda la lista de maldades que sale.
bueno, es que no sé cómo formularlo bien, relacionando esto con cuando Jesús dijo que no es lo que entra en el vientre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Entonces, al acto del comer del árbol del conocimiento, pues lo que me explica ahí es que fue el acto de desobediencia nació fue el corazón de ellos. Y ahora cuando yo pensaba, bueno, ¿por qué no fue una palabra? Por ejemplo, cuando, cuando Jesús dijo que el que blasfeme, que diga una palabra contra el Espíritu Santo será reo de juicio eterno. Entonces también pensé en un momento, bueno, y si hubiera sucedido en el huerto que hubiera sido más bien una palabra blasfema la que hubiera condenado al ser humano pues a una condenación, a la muerte, a introducir el pecado, porque pues Jesús en el Nuevo Testamento dice que la blasfemia contra que quien diga una palabra contra el Espíritu Santo será reo de juicio eterno. Entonces, también yo me preguntaba, bueno, eh, en el huerto no sucedió esto, pero el acto de la palabra, del pronunciar una palabra también es un acto bastante grave, porque pues también de lo que hay en el corazón habla la boca. Y bueno, eso era como, no sé, como preguntarte tú qué opinas de esas afirmaciones. Y bueno, una pregunta también es si, o sea, Dios es omnipresente, ¿sí? Y ¿cómo digo yo? O sea, Dios es omnipresente, pero al mismo tiempo se pasea únicamente en el lugar santísimo o en el huerto, que es el símbolo del lugar santísimo solamente. Pero entonces no se contradice un poco con la idea de que Dios es omnipresente, sino que pareciera que el lugar santísimo es exclusivo. Ok, perfecto. Bueno, con respecto a lo primero, sí, definitivamente lo que nos dice Jesús es ahí, es verdad, no es la influencia externa, es lo que está diciendo, ¿no? Como diría Rousseau. Rousseau decía, el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe. Jesús dice lo contrario. No es la sociedad la que corrompe al hombre. El hombre ya está corrompido en sí mismo. El hombre, como el fariseo, es un sepulcro blanqueado. Tú puedes pintarte maquillaje y verte perfecto por fuera, pero por dentro solo hay muerte y pudredumbre, ¿no? Entonces, eso es lo que está diciendo Dios, Jesús. En ese contexto, está diciendo, uno no puede culpar como deterministamente todo en lo exterior a uno, ¿no? Como, no, nací en este barrio pobre, entonces por eso soy grosero, ¿sí? No, al contrario, es lo que está al interior, eso es lo que realmente está contaminado. Lo que sale de ti, lo que está en tu corazón, en tu ser interior, eso es lo que está corrupto. Uno no puede culpar su pecado en los demás, en cosas externas. Respecto a lo segundo, Jesús mismo dice en ese pasaje, toda blasfemia y todo pecado será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. La blasfemia contra el Espíritu Santo es una blasfemia única, históricamente posible solo en la época en la que Jesús existía. ¿Qué es esa blasfemia? Esa blasfemia es cuando el Hijo del Hombre, Dios el Hijo encarnado, habitaba en la tierra y obraba a través del poder del Espíritu. Con toda la evidencia, tú decir, ese hombre está haciendo las cosas con el poder del diablo, es una blasfemia imperdonable. Eso no aplica históricamente a ninguna otra época fuera de la época en la que el Hijo del Hombre, Dios encarnado, Jesús el Dios hombre, vivía y operaba bajo el poder del Espíritu. Fuera de eso ya esa blasfemia no aplicaba en el jardín, porque estamos hablando de cosas totalmente diferentes. En la época de Adán y Eva, por ejemplo, nunca se nos menciona el Espíritu de Dios como el empoderador del oficio de profeta y de sacerdote, como después lo vamos a ver, incluso de rey en el Antiguo Pacto. Entonces, esa es una realidad totalmente diferente cronológicamente, es una época diferente, es un pacto diferente, es una
Dios obra de forma diferente a lo largo de la historia, que es lo que estamos viendo en las relaciones pactales. Entonces, esto no aplicaría para nada. Si Adán hubiera blasfemado a Dios, aún así hubiera sido bueno, no merecedor, porque nadie merece perdón, pero Dios lo hubiera podido perdonar, que realmente hace y el hombre se arrepiente. Entonces, no toda blasfemia es imperdonable, solo una en específico y aplica al Jesús histórico operado por el Espíritu Santo. Y la tercera cosa, ¿qué era? ¿Me recuerdas? Lo siento. Sí, que bueno, Dios es omnipresente y Él se paseaba en el huerto que representa al lugar santísimo. Entonces, si estaba solamente en el lugar santísimo y se paseaba en el huerto, o sea que si esa idea no se contradice contra la otra de que Ok, Dios es omnipresente. perfecto. Entonces, eh, obtener, perdón, entender omnipresencia como a veces lo entendemos como que Dios está en todo lado, es, es a veces un poco contradictorio cuando uno lo piensa, ¿no? Si yo pudiera estar en todo lado como si hubiera 10 mil millones de clones de mí y pudiera estar en todo lado al mismo tiempo. Así no funciona la omnipresencia divina. Dios es infinito, ¿sí? O sea, no hay otro ser infinito en el universo. Todo lo que está en Dios y Dios es capaz de, como lo ponen los autores bíblicos, ¿no? El universo es como su posadero de pies. Pero eso no quiere decir que cuando hablamos de la presencia de Dios estamos hablando de la omnipresencia como atributo, sino de una cosa hermosa que es la presencia de Dios, que curiosamente funciona. Este concepto de presencia de Dios no está hablando de su omnipresencia como atributo, sino de un hecho especial de Dios habitando en el lugar de Dios. Este concepto de la presencia de Dios se relaciona intrínsecamente con el concepto de templo. Y lo vas a ver como una evolución de, este, de esta idea de presencia de Dios, no como su atributo omnipresente, sino como una relación especial de Dios en la historia de la Biblia, ¿no? Pasamos de la presencia de Dios en Edén a la presencia de Dios en el lugar santísimo, en el tabernáculo, en el templo, en Jesús, porque Jesús es el último templo donde habita la presencia absoluta de Dios. Cuando tú vas a Juan, donde dice, y se hizo hombre y habitó entre nosotros, está hablando del tabernáculo, tabernaculizó entre nosotros. Entonces Jesús es el lugar donde la presencia de Dios habita. Es como cuando la nube, la Shekinah gloria, la gloria Shekinah de Dios, esa nube entra en el tabernáculo y como que se absorbe ahí, y cuando Ezequiel la ve salir, la presencia de Dios es una relación especial de Dios con su pueblo, en la relación de templo, ¿no? Luego lo ves en Jesús, y luego cuando Jesús asciende, todo creyente es un templo. Entonces, la teología bíblica de templo, que está relacionada intrínsecamente con el concepto de presencia de Dios, no como atributo, sino como una relación especial, culmina en la nueva creación. Pero bajo en el momento histórico en el que vemos, todo creyente es un lugar donde la presencia de Dios habita. Por ejemplo, eso no quiere decir que Dios no esté en todo lado, pero esto se ve como más bello, ¿no? Porque ahora está en todo creyente. Antes estaba en lugares específicos, pero ahora está en todo creyente, y finalmente en la nueva creación ya no hay templo, porque el Cordero es su templo. Entonces ya no va a haber un lugar específico donde habita la presencia de Dios, porque toda la creación es un lugar donde habita la presencia de Dios. Eso no quiere decir que Dios deje de ser infinito y omnipresente, sino que el concepto de presencia de Dios es un concepto intrínsecamente relacionado con templo y una relación pactal de Dios con su pueblo. No son verdades contradictorias, son conceptos diferentes. Ay, vale, Daniel, muchísimas gracias. Qué bonito escuchar esa definición. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Sí. ¿Tenías una pregunta, Gise? Sí, perdón, es que había dejado mal el micrófono. No, escuchando el tema de la blasfemia nuevamente y de que no es en sí misma la comida la que daña, y es lo mismo, ¿no? Ahí hay una falta que no es intrínseca al hecho, sino hacía falta blasfemar, hacer quién sabe qué cosa era el hecho, simplemente lo que estábamos hablando de la rebelión.
de irme en contra del mandato de Dios, ¿sí? Porque comerse una fruta en sí mismo no tiene nada de malo, pero Dios había dicho que eso, digamos, simbolizaba o expresaba que yo ya no quiero vivir bajo el mandato, ¿no? Entonces, como que a uno le cuesta mucho entender por qué ese mandato de Ujú. comer una fruta y no de pronto blasfemar, matar, hacer algo bien grosero, ¿no? Como lo que veríamos nosotros hoy en día. Y además no es fácil relacionar esto con lo que tú nos dices de una gran rebelión, de una, ¿cómo es que tú lo dices? Rebelión cósmica. Sí, una tradición cósmica. Ujú. Uno a veces minimiza, ¿no? Ah, se come la frutica y sí, como que no dimensiona la falta. Y bueno, y ya ahora sí la pregunta. Esta misericordia de Dios, del Señor Dios, tiene que ver también con el arrepentimiento del hombre, es decir, eh, fue en relación a lo que estaba pasando con Adán y Eva, aunque ya de pronto me estoy adelantando como a lecciones, pero tiene que ver con eso, con Adán y Eva que tuvieron arrepentimiento para que él tuviera misericordia, o eso es algo al tiempo o no condicional. Bueno, excelente pregunta. La misericordia de Dios siempre es primero, ¿sí? Porque si entendemos como, de nuevo, la gravedad de lo que pasó en el jardín del Edén, la rebelión del hombre como algo tan grave, que no es merecedor de nada, ¿sí? Que el hombre se arrepienta vale nada. Realmente, o sea, si tú dices como, si el hombre se hubiera arrepentido y Dios no le hubiera prometido salvación, Dios le hubiera perdonado. No, Dios no le debe perdonar, o sea, no le debe perdonar a nadie, mucho menos contra un rebelde. Si yo voy como, no sé, como el, ¿cómo se le llama? El juggler, el payaso ese que entretenía a los reyes. Bueno, si yo soy como ese, intento envenenar al rey y me arrestan y luego voy, no, perdón por lo que hice. Eso no sirve de nada. Es el rey el que tiene que tomar la iniciativa y decirme como, yo estoy dispuesto a perdonarlo si usted se arrepiente. ¿Sí? Pero la iniciativa nunca es de la parte humana. El hombre no puede hacer nada. El hombre no merece nada. El hombre es un traidor merecedor de toda condenación y castigo. Y Dios, en su infinita misericordia, dice como, yo les voy a mostrar mi carácter. Que yo soy Yahweh, Yahweh, un Dios lento para la ley, grande en Gesed, en misericordia. Que perdona la iniquidad del pecado, pero que no deja ninguna transgresión impune, ¿no? Entonces, esa revelación del carácter de Dios que vemos en Éxodo 34, creo que es parte integral de la teología de Moisés, porque él ve el carácter de Dios y él lo ve en todo, y yo lo veo en este momento. Dios toma la iniciativa. El hombre es completamente rebelde y ahora tiene que enfrentar un vacío infinito que es la ira de Dios, que el hombre no importa lo que haga, no importa si se arrepiente, no importa si sacrifica todo el mundo animal, eso no le pasa nada a Dios. O sea, lo mismo vemos en Israel. Ustedes pueden sacrificar animales el día del sacrificio, pueden sacrificarlos todos los días y pueden hacer todos los rituales, pero eso no sirve de nada. Sí, el más dice sus sacrificios son como malolientes, son como algo que repudio, eso no me interesa. De la misma forma es esto. Adán y Eva se pueden arrepentir todo lo que quieran, pero si Dios no les ofrece nada, no sirve de nada. Dios es el que toma la iniciativa de redimir y restaurar lo que el hombre en su decisión consciente de rebelión ha quebrantado. No es el hombre por iniciativa, o sea, como le diría Pablo después en Romanos 9, no es del que quiere ni del que corre, esa es la traducción literal del griego, sino de Dios que tiene misericordia. Yo puedo correr y hacerlo todo y ser la persona más buena del universo, eso no me va a ganar nada con Dios. Dios es el que tiene misericordia y el que acepta pecadores arrepentidos. Un pecador arrepentido no sirve de nada sin la misericordia divina, porque Él es el que restaura la relación, finalmente en su Hijo. Yo no puedo haber sacrificado al Hijo de Dios. Es más, nosotros lo sacrificamos no por nuestros pecados, sino porque no lo queríamos. ¿Sí? Sí, muerte al Mesías. Si nosotros hemos estado ahí con los judíos, también hemos dicho muerte al Mesías. ¿Sí? Denos a Jesús el Barrabás, nuestro rey. El rey rebelde. Porque es lo que los manuscritos, los testigos más fieles al original, podemos decir, decían. Barrabás, el nombre Barrabás era Jesús. Entonces tenemos a Jesús el rebelde o a Jesús el Mesías. Y nosotros siempre
por iniciativa vamos a tomar la decisión de sacrificar al Hijo de Dios, no por nuestros pecados, sino porque odiamos a Dios. Entonces, la iniciativa es divina. Dios tiene misericordia que no merecemos, nos da gracia, nos promete redención que no merecemos. Y ahí en medio de todo eso, de toda esa nube, Adán y Eva se arrepienten. Pero hay personas que viendo todo eso no se arrepienten, como los fariseos, por ejemplo. Entonces, la misericordia divina va primero. Pero sí, el arrepentimiento va de segundo. Pero Dios es misericordioso. Por eso esta sección no es la gran ira de ella, sino la gran misericordia. Porque todo acá es misericordia. Todo. Génesis 3, del 11 al 16, es misericordia por donde la pintemos. Definitivamente. ¿Sí responde la pregunta? Sí, gracias, Daniel. Muy claro. Gracias. Perfecto. Bueno, finalmente vamos a hacer como unos comentarios del protoevangelio y terminamos la clase por hoy. En la siguiente clase seguimos con otros temas. ¿Qué tanto sabía Adán o entendían Adán y Eva de esta promesa, no? Creo que era bastante claro para ellos que una simiente singular, o sea, un hijo de ellos, que vendría por Eva, que en este momento todavía se llamaba Isha o varona. Luego veremos por qué le cambió el nombre a Eva y qué significa eso. Va a traer la redención acabando con la serpiente y su maldad y su rebelión. ¿Podían ver al futuro y tener una teología como que el Hijo de Dios encarnado? No, definitivamente no. Pero acá y en este arrepentimiento vamos a ver que ellos tenían fe en la promesa, ¿no? Cuando a veces nos preguntamos cómo podían ser salvos Adán y Eva, por ejemplo. Por fe en que en Jesús, el Mesías resucitado, no, por fe en la simiente de la mujer. Esa es la fe que ellos tenían. Si ellos creían en esa promesa, ¿qué hicieron? Y vivían de acuerdo al gobierno de Dios en adelante en arrepentimiento, ¿qué hicieron? Podemos ver que ellos vivían por fe con fruto de buenas obras, como nosotros, ¿no? Entonces, esto no es nada nuevo. Dios siempre ha salvado por fe, justificados por fe, preparados para buenas obras, como vemos en Efesios. Esto lo vemos desde ahí. Entonces podríamos decir, como vemos en las clases de prolegómenos, que Adán y Eva vieron el día de Jesús y se regocijaron. Definitivamente. No vieron que se llamaba Jesús, no vieron que era el Hijo de Dios encarnado, no vieron que era el hijo de David, no vieron que era hijo de Abraham, pero creyeron la promesa. Y acá está la promesa de redención. Y todo esto es misericordia. El protoevangelio es el inicio de las buenas noticias que Jesús va a proclamar diciendo: arrepiéntanse y créanse que el reino de los cielos ha llegado. Y esto es hermoso. Ver esto y poder ver la gloria de Dios en su carácter tan misericordioso. Esto no es ira, esto es misericordia. Misericordia por todo lado. Definitivamente veamos estos pasajes con gozo, porque Dios es maravilloso. Bueno, y con esto concluimos la clase de hoy, por lo menos en tema. Ya la siguiente seguiremos. Si tienen algunas otras preguntas, estos 10 minuticos con mucho gusto las atendemos. Bueno, yo nuevamente, es que se me ocurrió algo, pero tal vez podría ser demasiado especulativo, y es que cuando Dios humilló a la serpiente y le dijo que iba a arrastrarse y que iba a andar sobre el pecho y el vientre y que iba a comer polvo, y que entonces todos entendemos que es que la serpiente perdió brazos y piernas, ¿sí? O sea, no sabemos si tenía 4 o tenía más, o inclusive hay quienes especulan y dicen que era una serpiente con alas, entonces no sabemos. O sea, no tenemos información de eso, y yo me imaginé en un momento, bueno, cuando Dios le dijo que iba a andar sobre el pecho y iba a comer polvo, me imaginaba ese proceso de perder sus extremidades. Y pensé, bueno, ¿sería que las perdió instantáneamente o parecido a la muerte física
del ser humano, de Adán y Eva, no fue algo instantáneo, sino que era algo que iba a suceder con posterioridad. Entonces supuse de pronto que, no sé, que había perdido movilidad o se le secaron sus extremidades y ya después con el tiempo, pues es como decir como cuando nosotros perdemos piel o costras, entonces quedan ahí, pero con el tiempo se desprenden. Yo pensaba, bueno, sería que habría podido suceder con ese animal que hubiera perdido, no sé, si le hubieran secado después de que Dios le hizo la sentencia, se secaron sus extremidades y después con el tiempo las perdió o inmediatamente las perdió, pero pues sí creo que esto ya es irme hacia la especulación completa porque pues no sabemos nada de cómo sucedió eso o si tenía alas en vez de brazos y piernas o inclusive hay quienes dicen que era como un dragón o que la serpiente antigua era un dragón. Es eso, Bueno, era el comentario final que quería hacer. gracias, Natalie. La serpiente antigua con el dragón es una imagen apocalíptica. No, no nos quiere decir que era una especie de dragón, aunque los dragones son una especie de reptil. Respecto a lo de si perdió las piernas o no, como te digo, no sabemos. O sea, puede que sí haya tenido piernas, puede que no. Si las perdió, puede haber sido lo uno o lo otro. Pero lo importante es finalmente lo que Moisés quiere darnos a entender, más que si perdió o no las piernas, es el estado de humillación. Pero muy buen comentario. O sea, realmente si las perdió, puede haber sido progresivo, puede haber sido instantáneo. Pero el mensaje es lo que sigue importando. Respecto a la pregunta de Mariana, ¿por qué cabeza y calcañar? Porque uno es la imagen más cercana a la realidad de la serpiente, ¿no? Porque aunque la serpiente era movida por algo más, sí había una serpiente literal. Entonces la serpiente, por más que sea un animal venenoso y todo eso, pues sigue siendo un animal muy pequeño. Entonces usualmente te atacarían en el talón. Entonces es como una imagen gráfica de lo que intentaría hacer la serpiente, que es quiere matar a la simiente de la mujer, pero solo va a lograr herirle el talón. Solo va a lograr morderle una herida menor, pero no va a poder acabarlo. Mientras que la cabeza, o sea, imagínate un hombre aplastando la cabeza de una serpiente. Eso es muy gráfico, porque imagínate, él te aplastará en la cabeza. Entonces tú te imaginas un hombre aplastando la cabeza de una serpiente, no queda nada. La serpiente está done for, ¿sí? Está totalmente acabada. Sangre por todo lado, se le rompieron todos los huesos, ya no existe. Entonces es como una imagen gráfica de una serpiente intentando atacar a un hombre y el hombre aplastándola. Entonces ella le muerde el talón, pero él le aplasta la cabeza y la acaba. Entonces es como ella lo va a intentar herir, que es lo que pasa en la cruz, pero él la acabó. Sí, como que incluso la muerte misma del Mesías es un símbolo de esto, de esta promesa, que él fue herido por nuestras transgresiones, pero él triunfó y acabó con la serpiente. Y ahí es donde Jesús puede decir con toda confianza: ahora yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y ahí fue donde los días de la serpiente fueron finalmente contados, ¿no? Porque ningún hombre pudo vencerla hasta Jesús. Eso es lo que significa la cabeza y el talón. Yo diría que Aníbal son salvos, sí, definitivamente. Yo creo que en el futuro vamos a ver en la nueva creación a Aníbal. Creo que Génesis tiene evidencias claras de su arrepentimiento y que después de ese arrepentimiento ellos vivieron unas vidas bajo el gobierno de Dios. Después de su rebelión, los mismos rebeldes fueron perdonados. Y ahí es donde vemos la misericordia de Dios. Tristemente esa no es la historia de sus hijos. Pero de Adán y Eva en general sí. Creo que es muy bello, ¿no? Más que todo, no tanto que ellos sean salvos, sino la gran misericordia de Dios que los salvó. Pero sí, yo creo que Adán y Eva son salvos, ambos. Sí, no, por ejemplo, en Hebreos 11, el autor de Hebreos nos pone a Abel, por ejemplo, ¿no? Y ya ahorita voy a ver cómo la fe de Abel se refleja en la fe de sus padres. Creo que usualmente pues los autores no nos dan una lista muy extensiva de todo. Ellos siempre tienen como intenciones en lo que ellos hacen. Y usualmente cuando hablamos de los héroes de la fe, estamos hablando de autores judíos que están escribiéndole a una audiencia judía.
Y definitivamente para los judíos Abraham es una figura muy importante. Pero yo no creo que ellos no tuvieran la intención de mostrarnos la redención de Adán y Eva, por ejemplo. Creo que Moisés lo hace. Pero, pero si cada autor escribe una audiencia, y es importante entender eso. Pero para mí, Adán y Eva cuentan como héroes de la fe. De la misma forma que Abel y Set y Noé en adelante. Pero sí, es más, si no está en la lista, deberíamos agregar a Adán y Eva a nuestros héroes de la fe. Porque tristemente los tachamos mucho de los que arruinaron todo, pero creo que nosotros hacemos lo mismo que ellos, ¿no? Entonces no es como que seamos mejor que Adán y Eva. Simplemente es que creo que tal vez en eso tiene razón. La gente los tacha mucho de problemáticas y por eso no se atreven a hablar de ellos, pero yo sí puedo decir con confianza que para mí Adán y Eva pueden ser héroes de la fe, claro que sí. Con respecto a eso, Daniel, entiendo, no sé si eso lo vayamos a ver después, el nombre de Eva tiene que ver con, pues es una de las, de pronto, evidencias teológicas, y no sé si eso se vaya a ver después de, pues aparte de lo que dijiste de Abel, ¿no? Y Hebreos 11. Sí, eso lo vamos a ver todo. Sí, lo vamos a ver. Ah, vale, gracias. De nada.